Y vamos a la palabra. Yo quiero que me acompañen a Jeremías 31, capítulo 31, por favor. Jeremías, muchos lo conocían como el profeta llorón. Jeremías 31, verso 27. ¿Por qué? Porque él era un hombre muy sensible a Dios. Y en su libro, Jeremías expresa una gran carga por el pueblo de Dios y hay mucha profecía en cuanto a Jesucristo. Y yo quiero que estudiemos el verso 27, Jeremías 31, verso 27, y vamos a leer algunos versos. Acompáñenme, si pueden estar en las pantallas se lo agradecería. Dice: he aquí la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Dice: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días, escuche bien lo que dice, no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Está diciendo, en aquellos días no se dirá más: los hijos comieron, ¿qué dice? Las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tienen la consecuencia. Y luego dice: sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Diga conmigo: nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Diga conmigo: en mi mente. Y la escribiré en su corazón. Diga conmigo: en mi corazón. Y dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjate lo que está profetizando Jeremías: un nuevo pacto de parte de Dios, que es el pacto que Jesucristo trajo con su sacrificio a todo aquel que creyera en él. ¿Cuál fue el antiguo pacto? La ley dada por Moisés, los 10 mandamientos. Y este pacto, el antiguo pacto, llevó a la humanidad a entender esto: que todos hemos pecado y necesitamos perdón de Dios y un Salvador. Entonces Dios trae a Jesucristo y nos da este nuevo pacto que es por gracia. Cuando tú crees, tú eres salvo por gracia. Y Jeremías está describiendo este nuevo pacto de simiente de hombre y de animal. ¿Qué quiere decir? Que el Señor venía como un ser humano, 100% Dios, pero 100% hombre también, a tomar el lugar de un cordero de Dios para el sacrificio. Y es a través de Cristo que tú y yo podemos entrar a este nuevo pacto. Un pacto de gracia donde Dios viene a ser un Padre, un Dios cercano a través de Cristo, una relación personal con Dios a través de Cristo. Incluso en algunas Biblias, no sé si tu Biblia dice ahí en el verso 27, a partir del verso 27, un subtítulo dice el nuevo pacto. ¿Ya lo viste? Algunas Biblias dice el nuevo pacto. Jeremías está profetizando lo que vendría en Cristo. Amados, hoy estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y algo que incluye el nuevo pacto es de que dice: en aquellos días ya no se dirá sus padres
comieron las uvas agrias y ahora los hijos tienen las consecuencias de haber hecho eso. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo Jesús el pecado de los padres, lo que hicieron los padres, los hijos ya no van a cargar con ellos. El nuevo pacto, cuando Cristo viene a nuestras vidas, incluye una libertad de maldiciones generacionales que se han venido repitiendo de generación en generación. Este es el deseo de Dios en Cristo. Que lo que hicieron mis antepasados ya no se repita en mí. Es decir, que lo que hizo mi padre, yo tenga el poder y la autoridad para decidir por otro camino según el camino de Dios. Es decir, que la tendencia que hubo en el corazón de mis padres hacia el mal, en mí ya no se repita y en mi corazón haya una transformación sobrenatural de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere en Cristo Jesús. Porque una realidad es la siguiente: que en cada familia hay patrones que se van repitiendo de generación en generación. Hay situaciones que son muy evidentes y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Entonces el hijo aprendió del padre, pero en ocasiones los hijos ni conocen a los padres y terminan haciendo lo mismo. Hay ocasiones que el padre fallece en edad temprana del hijo y el hijo crece sin ver el ejemplo de su padre o aún sin saber lo que él hizo y termina haciendo lo que hizo su padre, aunque no lo haya conocido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo quiero decirte que cada ser humano nacemos con la tendencia al pecado original de Adán y Eva. Obviamente que en Cristo Jesús también se nos imparte una nueva naturaleza y esa vieja naturaleza se es quitada y comienza ese proceso de santificación en cada creyente. Pero también, amados, existe una herencia espiritual y no lo podemos negar. Hay muchas, se podría decir, posturas dentro del cristianismo. Algunos hermanos en Cristo no creen que hay maldiciones generacionales, que solo se aprende el mal ejemplo. Y hay otros excesos, ¿verdad?, de cristianos, de hermanos en Cristo, que todo su cristianismo se viven rompiendo maldiciones generacionales y caen en una exageración. Entonces son dos extremos que debemos de cuidar muy bien. Y debemos de entender qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere sanarnos y liberarnos de todas estas situaciones que se vienen arrastrando de tiempo en tiempo. Éxodo 20, capítulo 20, acompáñame, Éxodo 20, capítulo 20, versos 5 y 6, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, son los 10 mandamientos, dice, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se da cuenta de la maldad que hay generacionalmente. Él visita, es decir, Él ve, Él es testigo de la maldad, de cómo generaciones se van perdiendo. Y luego dice que y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate bien. O sea, todo lo contrario. El Señor se da cuenta cuando generacionalmente se van repitiendo los patrones por desobediencia a su palabra, pero también hace misericordia a todos los que guardan sus mandamientos. A todos los que le aman, el Señor se da cuenta y Él bendice y hace misericordia con ellos. Amados, cada creyente en Cristo, escucha bien lo que te voy a decir, cada creyente en Cristo, cada cristiano, cada persona, sin importar
cómo haya sido su vida, sin importar de qué familia venga, tiene la promesa del nuevo pacto. Que las uvas agrias que se comieron nuestros padres, tú y yo podemos ser libres de las consecuencias. O sea, cada creyente que está aquí en este lugar, cada creyente, tú, yo, tenemos esta promesa. Podemos romper moldes generacionales. En nuestras propias fuerzas, no. Cristo es la promesa del nuevo pacto. Se puede romper porque Cristo tiene el poder para hacerlo. Y tal vez tú dirás, pero pastor, es que usted no sabe de qué familia vengo. Toda mi familia ha sido orgullosa, toda mi familia ha sido alcohólica, toda mi familia ha tenido esta situación. Bueno, ok. Es obvio que Dios ha visitado la maldad generacionalmente, se ha dado cuenta, es testigo. Pero también dice que hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que a partir de ti puede comenzar una nueva generación que ama al Señor con todo su corazón, sin importar de dónde viene. Santiago dice, recibir con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Un implante quiere decir poner algo donde no había eso. Entonces, Dios está implantando su palabra, tal vez donde no había esperanza, Dios pone la esperanza, donde no había paz, Dios está poniendo su paz, donde no había perdón, Dios está poniendo perdón. El implante de su palabra puede salvar mi alma. Entonces, no importa de dónde vengamos, las maldiciones se pueden cancelar. Cada creyente puede ser testigo de un parteaguas generacionalmente. Es decir, que no importa lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, en mí se puede romper. En mí puede cambiar la situación. Ahora es importante entender esto. El libro de Gálatas capítulo 3, acompáñame, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? El pecado, el antiguo pacto. Porque los 10 mandamientos están vigentes hoy en día, pero los 10 mandamientos me llevan a entender que soy pecador. ¿Quién los ha cumplido? Nadie. Nadie. Entonces fíjate lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo cargó con la maldición de mi pecado. Él fue maldito para que yo fuese bendición. Dice, para que en Cristo Jesús, verso 14, Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Cristo se hace maldición para que yo reciba bendición en Dios. Oye, qué maravilloso esto. Esto es el conocimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y esta es la verdad que quiere que tú y yo creamos. Ahora, ok, este es el conocimiento. Pero ¿por qué muchas veces no lo experimentamos? ¿O por qué muchas veces no lo experimentamos en plenitud? ¿Por qué en ocasiones comenzamos nuestro cristianismo y comenzamos a caminar con el Señor y nos damos cuenta que en su totalidad no estamos libres de lo que otros en el pasado hicieron, que son parte de nuestra familia? Existe el mismo enojo, tal vez el mismo control, tal vez el mismo menosprecio hacia la autoridad, el mismo matriarcado, el mismo machismo. ¿Por qué seguimos luchando con eso? Ok,
Obviamente todos tenemos un proceso de santificación, de sanidad, como hemos estado hablando, pero tiene mucho que ver que tú creas esta promesa y que te apropies de ella, que la creas en fe y que decidas en tu corazón amar al Señor, respetar sus mandamientos. Tiene mucho que ver la disposición que tú tengas en darte cuenta de lo que necesitas ser libre. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿qué, cómo? ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos experimentar que Jesús rompa estas maldiciones? ¿Cómo puede pasar esto? Acompáñame por favor a Jeremías 14, verso 20. Y de aquí vamos a estar indagando en el Nuevo Testamento también. Jeremías 14, 20. Dice, fíjate bien, el contexto de este capítulo, Dios está hablando a través de Jeremías del motivo por el cual hay sequía en Israel, del motivo por el cual hay sequía en el pueblo de Dios. Es decir, el motivo por el cual la bendición de Dios se apartó de su pueblo. El verso 20 dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Fíjate bien cómo el pueblo que es representado por Jeremías se está arrepintiendo de los pecados de sus antepasados. Ahora, es bien interesante esto porque lo necesitamos comprender bien. Cuando tú pides perdón a Dios por tus antepasados, no estás liberándolos a ellos de su necesidad de arrepentimiento. No. Y no estás logrando, escucha bien, que ellos sean salvos. Porque cada quien tiene que decidir para salvación a través de la fe. Es decir, yo no puedo pedir perdón por los pecados de mi padre para que mi padre vaya al cielo. No. Él tiene que decidir arrepentirse y creer en Jesucristo para ir al cielo. Pero ¿qué está haciendo Jeremías aquí? ¿Por qué está pidiendo perdón por sus padres? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te arrepientes identificando el pecado familiar que ha estado en tu casa, en tu familia por generaciones, tú le estás pidiendo a Dios que te libre de la tendencia que hay en tu corazón a hacer lo mismo que hicieron tus antepasados. Cuando tú te arrepientes y dices, Señor, perdona el pecado de mis padres porque hubo maltrato a la mujer. Perdona, Señor, el machismo que hubo en mi familia. Escucha, tú no estás intercediendo por familiares muertos para que Dios los perdone. No, no, no. Tú estás pidiéndole perdón al Señor para que te libere de esa tendencia que hay en tu corazón a hacer lo mismo. Necesitamos entender para no caer en malas doctrinas. Entonces, cuando tú te humillas delante de Dios, como lo está haciendo aquí el pueblo de Dios a través de Jeremías, tú estás diciendo, Señor, perdónanos. Identificamos que la sequía, la falta de bendición es porque hemos pecado. Mis antepasados y yo hemos pecado. El Señor está barbechando el corazón a través del arrepentimiento para liberarte de lo que existe en tu corazón, para lo que existe también en tus genes. Amados, es muy interesante este tema de herencias espirituales, pero yo quiero decirte, es una realidad.
Es una realidad. En una ocasión yo visité el Denver, Colorado, fuimos con unos familiares de mi esposa, nos invitaron y estuvimos hace unos 6 años de eso y fuimos. Y fue muy impresionante cómo venimos a dar con un muchacho que era compañero de trabajo del tío de Raquel y todo, y salió que su papá era de Delicias y su abuelo era de Delicias, pero él nunca había conocido a su padre. Y curiosamente, lo que él estaba viviendo allá en Estados Unidos, curiosamente yo había conocido la vida de su abuelo acá en Delicias y de su padre y era el mismo cuadro. A kilómetros de distancia, sin haber tenido contacto ellos, y estaba sucediendo lo mismo. El abuelo se divorció, luego el papá de él se había divorciado, yo fui testigo de eso, y ahora este joven se estaba divorciando. En el mismo contexto y cuadro se estaba repitiendo todo. Entonces, amados, sí existe un enemigo tan legalista que persigue. Y él sabe cómo destruyó a mi bisabuelo, cómo destruyó a mi abuelo, cómo destruyó a mi padre. Y él quiere destruirme de la misma manera. Así opera el enemigo. Es muy legalista. Si mi padre firmó un pagaré por su pecado, el diablo es bien legalista, lo guarda, entonces dice, ok, su padre comió las uvas agrias, pues que el hijo tenga el dolor en sus dientes. Así opera el enemigo. Y vemos situaciones que se repiten. Hijos enojados con sus padres por el alcoholismo, por el abandono. Yo no voy a repetir eso que hizo mi padre. Y se casan y luchan con lo mismo. Pero voy a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Lo que tanto me lastimó, lo que tanto me dolió, lo estoy terminando por hacer yo ahora. ¿Qué está pasando? Y mujeres comienzan a tener el mismo comportamiento en sus hogares que les dolió de su mamá. Y empiezan a decir, yo juré y dije, yo no voy a hacer lo mismo que hace mi mamá, que hizo mi mamá. Y ahora lo estoy haciendo. ¿Qué me está pasando? Vuelvo a leer Jeremías 14:20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Entonces, ¿cómo podemos experimentar una libertad de las maldiciones generacionales? Número uno, aferrándonos a las promesas del nuevo pacto. Nota ahí. Número dos, arrepintiéndonos delante de Dios de los pecados generacionales. ¿Para qué? ¿Para que Dios los perdone a ellos? No. Para que Dios me libere de la misma tendencia a hacer el mal. ¿Ok? Número dos, arrepintiéndome de los pecados de nuestros antepasados para que mi corazón sea libre de las tendencias que apartaron a nuestras familias de la bendición de Dios. Tú tienes que arrepentirte. Si tú identificas que en tu familia hubo mucho enojo, mucha ira, tú tienes que arrepentirte de la ira para que Dios te libere de esa tendencia que hay en ti. Si tú identificas que en tu familia hubo aún hay mucha maldición de miseria, amados. ¿Qué es la miseria? No es no tener dinero, es un pensamiento. Es un pensamiento de ingratitud a Dios y de enfrascamiento eh, con, con, con algo tan, olvidando lo que Dios puede hacer, conformándote, recibiendo una mediocridad, como si la gente quisiera vivir mal. Eso es la miseria. Y cuando uno se arrepiente de eso,
Entonces tú puedes caminar con una libertad y un entendimiento que en ti puedes ser diferente, que tú puedes recibir la bendición de Dios y no tiene nada que ver con cantidades, ya les dije. En esta iglesia no se predica el evangelio de la prosperidad. Creemos que Dios prospera, pero no es la única evidencia de que Dios está contigo. Y perseguimos sobre todo la prosperidad espiritual. Claro que Dios bendice económicamente, pero no es el principal mensaje del evangelio. Ahora, hay maldiciones, por ejemplo, de impureza sexual, de inmoralidad sexual. Cuando ha habido fornicación y la mayoría tal vez de los hermanos se divorciaron, de las hermanas cayeron en divorcios, adulterios, toda esa inmoralidad sexual. Tú tienes que arrepentirte de eso y pedirle al Señor, Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti, para que el Señor te limpie en tu corazón. Amén. Ahora, en Lamentaciones 5, también inspirado por el Espíritu Santo, por Jeremías, Lamentaciones capítulo 5, verso 7. Dice, nuestros antepasados pecaron, pero murieron y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Vuelvo a repetir, si nuestros antepasados ya están muertos, ya no están en esta vida, no estamos orando para que sean perdonados, estamos orando para ser liberados de esa tendencia que existe. Hay maldiciones de hechicería. Cuando Es muy interesante, pero cuando se practicó la brujería en una familia, puede llegar maldición, como dice la escritura, hasta tercera y cuarta generación. Yo conozco personas que comienzan su caminar con Dios en su cristianismo y tienen tanta opresión y tanta lucha en su vida espiritual. Y cuando empiezan a orar buscando la raíz, buscando que el Señor les muestre, se acuerdan, mi bisabuela practicó la brujería. Y cuando ellos acuden a arrepentimiento, identificándose con el pecado de sus antepasados, ellos comienzan a experimentar una libertad y comienzan hasta a memorizar la palabra que antes no podían memorizar. Cuando hubo hechicería en la familia, provoca una maldición en las generaciones muy terrible. Hay que arrepentirnos. Amén. Vamos a Colosenses, por favor. Al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Mire la obra de Cristo por usted y por mí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces todo el acta que había contra nosotros, todos los pecados que tú y yo habíamos cometido, que nuestros antepasados habían cometido, Jesús la quitó de en medio entre Dios y nosotros y la clavó en la cruz. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que los avergonzó públicamente. Entonces Jesús llevó nuestra vergüenza al madero, fue maldito para que nosotros recibiésemos la bendición de Dios. Y escucha con atención, y es ahí donde tú y yo podemos ser libres de la vergüenza del pecado que cometimos y aún del pecado que cometieron nuestros antepasados. Dale un aplauso al Señor porque su obra es poderosa.
Dale un aplauso al Señor. Dile gracias, Jesús. Entonces, Él nos libera de esta esclavitud al pecado. Y tercer punto para ser libre de maldiciones generacionales. Amados, Lucas, 6:38. Lucas 6:38. Fíjate bien el contexto que Jesús está enseñando. Él está enseñando del juicio a los demás. Él dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ok? Tercer punto para ser libre de las maldiciones generacionales. Tú y yo tenemos que renunciar al juicio que hemos levantado en contra de nuestros padres o de nuestros antepasados. Tenemos que renunciar a ese juicio. ¿Qué tipo de juicio habla Jesús? Un juicio lleno de resentimiento. Tenemos que perdonar. Porque desgraciadamente, amados, las maldiciones se están volviendo a cumplir. Porque con una actitud de que yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, con una actitud de amargura o de resentimiento, termino yo haciendo lo que me lastimó a mí. Por eso dice Jesús, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Porque como tú mides a tu papá, esa misma medida, ese mismo molde va a ser el tuyo. Entonces, si yo me monto en un juicio, no permito que el Señor me sane, que no permito perdonar, entonces, como fue medido mi papá delante de Dios, yo voy a ser medido, porque voy a terminar haciendo lo que él hizo. ¿Me explico? Amados, tenemos que perdonar y tenemos que renunciar al juicio que hemos levantado. Tenemos que renunciar en oración. Señor, yo perdono a mis padres y renuncio a toda herencia espiritual de mi familia. Ahora, número 4, puedes anotarlo. Acompáñame a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Y ya con esto termino, ya para irnos a descansar. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate bien cómo el pecado nos asedia. ¿Qué es asediar? Perseguirte, hostigarte. Y esto incluye maldiciones generacionales. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sé paciente en la obra que Dios está haciendo en tu vida. No te desesperes. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Número 4. Para ser libre de las maldiciones generacionales, mi estándar, mi medida, mi ejemplo debe ser Jesús. Tú no puedes conducirte en la vida diciendo esto. Yo les estoy dando a mis hijos más de lo que me dieron a mí mis padres. No. Tu estándar entonces es tu mamá o tu papá. O sea, yo no puedo decir, mujer, ¿de qué te quejas? Si yo no me estoy comportando como mi papá se comportó como mi mamá. Yo no, mi medida no puede ser mi papá ni mi mamá. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿De qué te quejas, esposo, si yo estoy siendo mejor esposa como fue mi mamá con mi papá? No, mi medida tiene que ser Jesús. En una ocasión yo platiqué con un hombre
Y él tenía muchos problemas con sus hijos, no se podía acercar con sus hijos. Mucho problema. Sus hijos se sentían que no los quería y su esposa le reclamaba a él. Y él me dijo en una desesperación: pastor, les estoy dando más de lo que me dieron a mí. Mi papá ni hablaba conmigo, pastor. Le dije: ahí está el problema. Tu medida es tu papá. Cuando tus ojos deben de estar puestos en Jesús. Y cuando yo camino la vida poniendo mis ojos en Jesús, amados, va a haber plenitud en el hogar. Porque mi ejemplo es Jesús. Mi ejemplo principal es Jesús. Gloria a Dios por mi papá, gloria a Dios por mi mamá. Hubo cosas buenas, hubo cosas maravillosas, pero mi ejemplo es Jesús. Ponte de pie, vamos a orar sobre este tema. Dios, te damos muchas gracias. Vamos, dile: gracias, Dios. Oh bendito Señor, gracias por el nuevo pacto. Dile: gracias por tu promesa de libertad de maldiciones generacionales. Vamos, créelo, dile: gracias, Dios. Gracias, Señor, porque este es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Vamos, dile: gracias, Señor. Recibo por fe mi libertad. Y venimos delante de ti arrepintiéndonos de los pecados generacionales. Vamos, si el Espíritu Santo te ha estado hablando de la maldición que ha habido en tu familia, comienza a pedirle perdón al Señor. Dile: Padre, perdóname. Perdona la maldición de la ira, del adulterio, de la inmoralidad. Perdona el pecado del machismo, Señor, del matriarcado, Señor, del control. Perdona, Dios. Vamos, dile: la familia, y menciona el nombre de tu familia. Dile: Señor, la familia Bernal ha pecado de esta manera. Vamos, dile: la familia Bernal ha hecho esto delante de ti. Te pido perdón, Jesús. Mis padres y yo hemos pecado. Vamos, dile: perdónanos. Perdónanos. Y dile al Señor: Señor, quita de mí toda tendencia a repetir los mismos patrones. Vamos, dile: yo renuncio a toda herencia familiar en el nombre de Jesús. Vamos, dile: yo renuncio a toda maldición generacional. Mi herencia es la de un hijo de Dios. Vamos, dile: mi herencia es la de una hija de Dios. Vamos, mi herencia es el reino de los cielos. Mi herencia es la santificación en Cristo Jesús, la libertad en Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, quiero perdonar a mis antepasados. Perdóname si los juzgué con enojo y resentimiento. Dile: perdóname. En este momento yo perdono a mi papá. Yo perdono a mi mamá. Yo perdono a mi abuela, dile. Yo perdono a mi abuelo. Me arrepiento del juicio que tal vez las lancé en su contra. Porque reconozco que también ellos fueron víctimas. En el nombre de Jesús. Y dile al Señor: Padre, y en este momento decido correr esta carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús. Mi estándar es mi Cristo. Mi ejemplo es mi Cristo. Oh, la conducta a seguir es mi Cristo. Oh Señor, no me voy a justificar diciendo: estoy haciendo mejor cosas que mis padres. No, Dios, mi estándar eres tú. Y esto me permitirá mantenerme humilde, necesitado de ti, Señor, porque al compararme con tu santidad, el resultado es que sigo siendo un hombre o una mujer, dígale, en necesidad. Dile: gracias, Jesús, por venir a revolucionar mi vida, a cambiar mi vida. Gracias, bendito Señor.
En el nombre de Jesús. Dile al Señor, gracias por mi herencia espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Sea quebrantada, Señor, toda maldición generacional en la vida de tus hijos, te pido. Oh Señor, que en el nombre de Jesús podamos experimentar verdadera libertad en Cristo Jesús. Pido eso, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.